Saludos y bienvenidos a Sumo en el Podcast. El torneo de enero ya terminó y han pasado muchas cosas, pero hoy les traigo esta pregunta. ¿Es posible alcanzar la cima, caer al abismo más profundo y volver a reclamar el trono? Pues hoy despedimos al Kaiju, al hombre que desafió la medicina y a la historia. Teruno Fuji dice adiós al moño en un Danpatsuchiki inolvidable. Mientras una pantalla se retira, otra comienza a brillar, con Aonishiki a las puertas de un ascenso histórico a Yokozuna después de ganar su segundo torneo en enero. Ajusten sus mawashis porque este episodio viene con más fuerza que un Tachi-ai de Yokozuna. Yo soy Frank. Tenemos todo esto y más en el episodio 4. Ajusten sus mawashis, respiren hondo, que aquí vamos. De la semana. Sube, que arranca. Hey. Sumo. Golpes. Pura crema. Noticias de la semana. Bueno, vamos a empezar con la noticia del momento. Obviamente, Aonishiki ha ganado su segundo título consecutivo, consolidando su ascenso meteórico en el sumo profesional. El torneo fue extremadamente competitivo y se necesitó un desempate, un playoff para poder decidir el campeón final. Desempate siendo contra Atami Fuji, que también nos mostró gran sumo y su gran potencial en desarrollo. Para Aonishiki, este es su segundo torneo consecutivo, pero tienen que entender que ese es su primer torneo como Ozeki. Para llegar al rango de Yokozuna, él necesita ganar 2 torneos consecutivos desde el rango de Ozeki o actuación similar, o sea que perder por playoff o dar rendimiento como de campeón en un torneo. Ahora mismo le falta hacerlo una vez más, que puede ser en marzo, pero de eso vamos a hablar en el tema caliente. Otros ganadores en este torneo fueron los que recibieron premios especiales, los Shansho. Yoshino Fuji recibió el premio a Shukunsho o premio de desempeño extraordinario. Se destacó por derrotar a los 2 Yokozunas en días consecutivos, a Hoshoryu primero y a Onosato después, una hazaña que no se veía en 6 años. Kirishima se ganó el premio a Kanto Sho o premio de espíritu de lucha. El Sekiwake finalizó con un sólido 11-4, manteniéndose en la pelea por el título hasta los últimos días. Con un 11-4 en el torneo de marzo, puede ser ascendido nuevamente al rango de Ozeki. Atami Fuji, el que perdió en el playoff en el desempate contra Aonishiki, ganó el Kanto Sho o premio de espíritu de lucha también. Recibió el premio de forma incondicional tras una actuación muy constante que lo mantuvo en la parte alta de la tabla por casi todo el torneo. Los Yokozunas tuvieron un torneo complicado con muchas altas y bajas. Hoshoryu y Onosato, los dos terminaron con récord de 10-5. Onosato obviamente mostrando que su hombro izquierdo no estaba nada bien y se la pasaba luchando básicamente con su lado derecho, mientras que Hoshoryu tenía una lesión también en su rodilla izquierda. Aún así, los Yokozunas pudieron llegar a ser el Kashikoshi de Yokozuna de 10 victorias y 5 derrotas y pudieron terminar el torneo, que es lo mínimo que se espera de ellos. Esperemos que para marzo se sientan mejor. Otros campeones de las demás divisiones tenemos de la división Juryo, Waka no Sho terminó con un récord de 12-3, ganó la segunda división. Nobehara terminó con un récord de 7-0 para ganar la tercera división, ganándole a Enjo el último día y evitando que pueda subir Enjo a la segunda división de un salto. En la división Sandame, Hanano Fuji del establo Segahama ganó esa división con un récord de 7-0. En la división Jonidan, Koseiryu se ganó también el campeonato ahí con un récord de 7-0. Y en la división Yonokushi, Asahi Fuji, el rookie más fuerte de toda la historia, ganó esa división, la última división, con récord de 7-0. En otras noticias, la ceremonia de corte de pelo, el Danpatsuchiki de Teruno Fuji, se llevó a cabo el día 31 de enero. Ese fue el corte final del moño, del Chonmage de Teruno Fuji. El evento fue llevado a cabo en el Ryogoku Kokugikan de Tokio. El corte final fue hecho por su maestro de establo, el Oyakata Segahama, el ex Yokozuna Asahi Fuji. Cientos de invitados, incluyendo patrocinadores, familiares y figuras del sumo, tomaron parte en la ceremonia del corte de pelo. Entre los momentos destacados de esta ceremonia está el último Dohyo Iri de Teruno Fuji, que se realizó con 2 Yokozunas a su lado. Hoshoryu hizo el papel del cargador de la espada, el Tochimochi, y Onosato como el barrendero del rocío, el Suyu Harai. Esto casi nunca pasa de tener a 3 Yokozunas haciendo el Dohyo Iri de Yokozuna.
fue un momento muy especial. Otro momento muy destacado es Hakuho tomando parte de la ceremonia y cortando parte del pelo de Terunofuji. Ya sabemos que Hakuho siempre lo había visto como su menor, incluso se retiró del sumo en el momento que se vio bajo las órdenes de Terunofuji. También sabemos que Hakuho no está de ninguna manera en buenas con la asociación de sumo japonesa. En lugar de vestir el traje formal japonés, Hakuho optó por un atuendo tradicional de Mongolia. La elección fue recibida con una gran ovación por parte del público, ya que se interpretó como el homenaje a las raíces compartidas entre él y Terunofuji, ambos originarios de Mongolia. Los aficionados destacaron que llevaba el traje con gran porte, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes del sumo moderno mientras participaba en el ritual de corte de cabello de su antiguo rival y compatriota. Que haya tomado parte de esta ceremonia habla mucho de él y de la relación que tiene con Terunofuji. Terunofuji al retirarse pierde su nombre y ahora lo cambia a Isegahama Oyakata, porque ahora es el entrenador, el Oyakata, el maestro del establo Isegahama, y está encargado de estrellas como Hakuro Fuji, Atami Fuji y Yoshiro Fuji, entre muchos otros más. Y terminamos con los ascensos de tercera a segunda división. Confirmados están Toshino Fuji del establo Isegahama, logró su ascenso en las filas asalariadas en solo 2 años, debutó en marzo de 2024 y es el primer luchador del nuevo régimen del establo de Terunofuji en alcanzar este rango. También tenemos a Fuji Tensei, anteriormente conocido como Maru Fukazaki. Con solo 19 años recibió este nuevo nombre que significa glicinia bajo el cielo despejado. Por último, Shima Zoumi, el luchador de 29 años, logró ser repromovido a la segunda división tras superar una lesión grave que lo mantuvo fuera de los rangos asalariados durante un año. Finalmente confirmamos que se han retirado 8 luchadores. Muchos de ellos nunca los hemos visto, pero el que me salta es Sasakiyama, también conocido como Sangaku, que se retira a sus 34 años del establo Kisei. Y este señor está definitivamente conectado con la situación que pasó hace unos meses atrás. Esto apunta a que Sangaku fue el agresor en la situación de violencia que ocurrió en el establo Kisei hace unos meses atrás. Misterio concluido. Ahora lo que tenemos que averiguar es quién fue al que agredieron. Pero bueno, con esto concluimos las noticias de hoy. Bueno, el tema caliente de hoy sin duda alguna tiene que ser, era una de 3 cosas. Primero quería que el tema caliente sea los monois que tuvieron a Onishiki y Onosato y la ayuda que le dieron a Onosato en, yo creo que hasta 3 ocasiones en el torneo de enero, pero se me pasó el tiempo de eso, no creo que ya es tema. Ahora, si creen que sea tema, díganme y hacemos ese tema para el podcast que viene. Lo otro obviamente sería Terunofuji, pero yo creo que ya le estamos dedicando demasiado tiempo a Terunofuji en este podcast. Y lo tercero obviamente sería a Onishiki y su ascenso a Yokozuna, porque desde que ganó el torneo me empezaron a llegar pregunta tras pregunta tras pregunta acerca de esa situación. Entonces yo creo que ese debe ser el tema que tendríamos que llevar en este momento. Ahora, ¿por qué es tema esto de Onishiki y su ascenso a Yokozuna? Y es por varias razones. Primera pregunta que está llegando es que como ya ganó 2 torneos consecutivos, que si Onishiki ya hizo o cumplió los requisitos para ser Yokozuna. Y la respuesta a eso es no. La regla o el requisito, porque no es regla, es un requisito para consideración. Hay que estar claro con esto. Es para consideración. No es que si cumples con estos requisitos te vamos a dar el ascenso de una vez. Pero el requisito para consideración es 2 campeonatos consecutivos como Ozeki. Este torneo de marzo, este campeonato de enero de Onishiki es un solo campeonato, aunque es su segundo consecutivo. Es un solo campeonato desde el rango de Ozeki. Para él poder lograrlo ahora, necesita hacer exactamente lo mismo en marzo. O sea, ganar su 3er torneo consecutivo para poder subir al rango de Yokozuna.
Es difícil ganar un solo torneo en la primera división. Es mucho más difícil ganar 2 torneos consecutivos. Vamos a decir 2 torneos, punto. Es dificilísimo ganar 2 torneos. Pero ganar 2 torneos consecutivos es dificilísimo. Ahora, estamos pidiendo a Onishiki que gane 3 torneos consecutivos. Es aún más difícil todavía. ¿Que lo puede hacer? Muy posible. Pero tienen que entender la gravedad de la situación. Ahora, lo otro es que no es necesariamente un requisito que gane el torneo. Si él logra tener una actuación o un desarrollo similar al mismo desarrollo del que gana el torneo. Por ejemplo, vamos a decir que tiene un torneo muy similar al que tuvo ahora en enero. Tiene un récord de 12-3. Se va a un playoff y pierde en el playoff. Es muy posible que aún ahí le den el ascenso, dependiendo de cómo se vio o contra quién perdió. Porque no solo cuenta ganar, sino también cómo se gana. Se espera que un aspirante a Yokozuna demuestre un dominio total. Usualmente de 13 victorias o más, pero también teniendo victorias que, por ejemplo, uno diga, o sea, no se puede negar que este señor es un Yokozuna. Si, por ejemplo, pierde con luchadores de rango Mageshira 5 y 6 y no se ve tan firme con los luchadores de alto rango, que gana por nada, o sea, gana por suerte o gana por un monoí, o no se ve tan seguro, usualmente no le dan el rango. ¿Por qué digo le dan? Porque igual que para el rango de Ozeki, el rango de Yokozuna no es que tú ya cumplí los requisitos y te dan el rango. Tú tienes que cumplir los requisitos y después va a un comité de recomendación. Y el comité de recomendación entonces le recomienda a la asociación de sumo, dependiendo de cómo lo ven, si merece el ascenso al rango de Yokozuna. Es igual como el rango de Ozeki. El rango de Ozeki no es que cumpliste los requisitos y ya, subes. No, tú cumples los requisitos y después va a un comité y después del comité deciden si mereces o no subir al rango de Ozeki en ese caso. Y si deciden que sí, te dan el ascenso. Igual pasa, pero aún más estricto con el rango de Yokozuna. Ahora, ¿qué cosas tiene a Onishiki a favor? Pues que ha ganado 2 torneos consecutivos, que desde que entró a la primera división no ha tenido menos de 11 victorias, que sus 2 torneos que ha ganado han sido con 12 victorias o más, que se ve sólido contra uno, por lo menos contra uno de los Yokozunas, contra el otro todavía no ha podido derribarlo, que también sería como un punto importante. Si por ejemplo él logra ganarle a Hoshoryu y ganarle a Onosato en el mismo torneo, aunque pierde el torneo y termina con un récord de 12-3 o 13-2, pero le ganó a los Yokozunas, entonces hace un buen caso. No ganaste el torneo, le ganaste a los Yokozunas, perdiste en un playoff. Buen caso para darle el ascenso a Yokozuna. Esas son cosas que tiene a su favor. Que tiene en contra, que es demasiado joven, que la asociación de sumo todavía no está convencido de Onishiki. No sé por qué, porque ha dado todo, o sea, literalmente ha hecho todo bien, y aún así la asociación de sumo no está 100% convencido de que él tiene la madera de Yokozuna. Para mí eso es una loquera, pero es lo que ellos piensan. Otra cosa que tiene en contra es que desafortunadamente ya tenemos 2 Yokozunas. Entonces, para él decir o dar el golpe en la mesa y decir yo me merezco subir el rango, yo creo que básicamente tiene que ganar el torneo de marzo. O ganar el torneo de marzo o terminar con una ridiculez de 14-1 y perder. O sea, tiene que ser demasiado obvio para que le nieguen el rango. Pero demasiado obvio. Que que no se pueda negar de ninguna manera. Porque a la gente ya la tiene. Onishiki ya tiene a la gente de su lado. La gente lo quiere ver como Yokozuna. Al que no tienen es a la asociación. Y yo creo que la asociación obviamente no quiere ver a otro luchador como Yokozuna tener que pagar el suelo de un Yokozuna, tener que arriesgar más Kimboshis
y que no esté listo para ese rango. Si lo comparamos con otros yokozunas, especialmente con la velocidad de su ascenso, la comparación es con yokozunas como Hakuho, como Taiho, como Kitanoumi, que al igual que ellos llegó al rango de Ōseki siendo menor de 21 años. También hay que decir que Aonishiki destrozó el récord de Koto Oshu porque llegó al rango de Ōseki en tan solo 14 torneos desde su debut, superando la marca previa de 19 torneos. Estamos hablando desde debut, desde la última división. No podemos compararlo con luchadores como Onosato, que debutó en la tercera división y llegó a Ōseki relativamente rápido. Pero él ya había debutado como Tsukedashi, o sea, avanzado. Lo pusieron en la tercera división directamente. Otro dato interesante es que Aonishiki es el primer luchador en 89 años, desde Futabayama en el 1936, en ser promovido directamente a Ōseki tras ganar su primer torneo en la primera división, como Sekiwake recién ascendido. ¿Quieren más datos? Ahí le van más datos. Aonishiki es el tercer luchador en la historia en llegar a Ōseki sin haber tenido nunca un torneo con récord negativo o Makekoshis. Hasta el día de hoy, Aonishiki desde debut no ha tenido un Makekoshi. Empató el récord de Onosato al ganar un premio especial, un Sansho, en cada uno de sus primeros 5 torneos en la división máxima. Ya no puede ganar más Sanshos porque el momento que entras a los Sañacos, desde como subes hacia arriba, ya es lo que se supone que debes de hacer y ya no te dan esos premios. O sea, esos premios solo son para los luchadores de rango Mageshira. Pero si no, hubiera seguido ganando Sanshos. Un poquito más de datos, ahí les van los últimos datos. Si Aonishiki logra subir al rango de yokozuna, sería el primer europeo en lograrlo y superaría los logros de otros grandes europeos que se quedaron en el rango de Ōseki, como Koto Oshu de Bulgaria, Baruto de Estonia y el famoso Toshinoshin de Georgia. Ellos todos alcanzaron el rango de Ōseki y ganaron al menos un campeonato, pero ninguno logró el ascenso a yokozuna. Aonishiki ya ha superado a todos ellos en velocidad y es el primer ucraniano en ganar un título de la máxima división. En conclusión, Aonishiki está a un paso de lograrlo, pero los críticos siempre van a ser críticos y lo van a comparar con otros yokozunas como Hakuho o Asashoryu, que usualmente lograban llegar al rango que usualmente lograban sus campeonatos con récords más dominantes de 13-2 o 14-1. Entonces, ¿qué necesita Aonishiki para ser ascendido al rango de yokozuna? Fácil. Gana el campeonato, gana Onosato y termina con un récord por lo menos de 13-2. Con eso eres innegable. Si terminas con un récord de 14-1, pero pierdes por playoff, vamos a decir, es casi seguro que te lo dan. Si terminas segundo lugar con un récord de 12-3, no se lo van a dar. Básicamente porque ya hay 2, ya están contentos con los 2 que tienen. No quieren cometer errores del pasado porque ven a Hoshoryu y piensan que es un error haberle dado el rango de yokozuna con la victoria de playoff. Para mí no fue. Básicamente él tiene que ser completamente dominante para el torneo de marzo. 14-1, 13-2, victoria con 14-1 y 13-2, playoff con 13-2 puede ser que sí, playoff con 14-1 puede ser que sí, pero lo primero que tiene que hacer es ganar el campeonato y lo segundo es ganarle a Onosato. Pero ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios, que saben que siempre los leo. La palabra del día. La palabra del día es Danpatsushiki. La traducción directa es ceremonia de corte de cabello. Los kanjis utilizados en este nombre son los siguientes: Dan, que significa cortar o romper; Patsu, que significa cabello; y Shiki, que significa ceremonia o rito. En el contexto del sumo, esta ceremonia representa el retiro oficial de un luchador, donde se le corta el moño tradicional, el chonmage, para simbolizar su transición a una nueva etapa de vida fuera del ring. El acto central consiste en el corte del chonmage, el moño tradicional, lo que simboliza el fin de su vida como guerrero del dojo y su transición a la vida civil. En el caso de Teruno Fuji, es su transición de luchador a su nuevo rol como entrenador del establo Isegahama, como Oyakata. En este caso particular,
Imaginen el Ryogoku Kokugikan lleno hasta la bandera. En el centro del dojo, sentado en una silla sencilla, está el gran Yokozuna, que ha dedicado décadas de su vida a este arte. Hoy no hay combates, solo hay un silencio respetuoso. Uno a uno, cientos de invitados, desde patrocinadores hasta leyendas del sumo, suben al ring con unas tijeras bañadas en oro para realizar un corte simbólico en el moño del luchador. Cada pequeño clic de las tijeras es un agradecimiento por los años de esfuerzo, por las rodillas destrozadas y por las copas del emperador levantadas. Pero el momento que detiene el tiempo es el final, cuando su maestro de establo toma las tijeras y con un corte definitivo separa el moño de la cabeza del luchador. En ese instante el guerrero desaparece. En ese instante ya no es Teruno Fuji el Yokozuna. Ahora es un hombre que comienza de nuevo. En su caso particular, ahora es Isegahama Oyakata y su nueva vida empieza. Es un ritual de transformación. Sin su moño, el luchador pierde su estatus sagrado, pero gana su libertad. Es el último sacrificio de un samurái moderno antes de bajar del dojo por última vez. El Danpatsushiki es el momento que todos los luchadores saben que viene, pero no necesariamente quieren que llegue ya. Es un adiós, es un hola, es una puerta que se cierra, una faceta de tu vida que termina. Pero cuando una puerta se cierra, usualmente se abre una ventana. Y esa fue la palabra del día. El perfil y el Rikishi conoce al luchador que pelea del ring. Toda su historia en un solo beat. El perfil. Bueno, ya que estamos en ese tema, el perfil de hoy creo que debe de ser Teruno Fuji. Su nombre real es Gantulga Gan Erdene y es el Yokozuna número 73. Se retiró el año pasado, pero oficialmente tuvo su ceremonia ahora en enero. Ahora, para entender la magnitud de esta historia, hay que viajar a mayo del 2011. Un joven Teruno Fuji pisaba el dojo por primera vez sin saber que se convertiría en un huracán. Mientras a otros les toma una década, a él solo le bastaron 4 años para llegar a la élite absoluta. En mayo del 2015, tras solo 25 torneos, ganaba su primera Copa del Emperador y aseguraba su ascenso a Ozeki, un ascenso meteórico. Parecía que nada podía detenerlo hasta que ese mismo año, el destino le puso la primera zancadilla. Apenas 4 meses de tocar el cielo, en septiembre de 2015, sus rodillas dijeron basta. De ser la gran promesa, comenzó una caída libre que lo llevó a desaparecer del mapa. Muchos habrían colgado el mawashi, pero él no, porque él es la definición de resiliencia. Para entender a Teruno Fuji no basta con mirar sus trofeos, hay que mirar sus cicatrices. Hubo un momento oscuro entre el 2017 y 2019, donde este gigante desapareció de las luces del Ryogoku. El punto más bajo llegó en marzo del 2019, cuando se encontró luchando en la división Johnny Dan. Imagínense que después de llegar a la cima tienes que empezar de nuevo desde cero. Mientras el mundo lo olvidaba, él estaba en los gimnasios vacíos enfrentándose a novatos mientras sus rodillas apenas lo sostenían. Su maestro Isegahama le impidió tirar la toalla 5 veces y gracias a esa fe fuimos testigos de un milagro. En julio del año 2020 regresó a la división máxima para ganar el campeonato y en julio del 2021 se convirtió oficialmente en el Yokozuna número 73 de la historia. Es el único hombre que ha caído al abismo y ha vuelto para reinar. Su camino terminó oficialmente el 17 de enero de 2025 cuando anunció su retiro definitivo. Y apenas este año, el 31 de enero de 2026, en su ceremonia de Danpatsushiki, vimos caer el último mechón de su moño, mientras que más de 400 personas formaron parte de ese corte. Su carrera no fue solo sumo, una lección de vida que al final solo llega cuando tú decides dejar de levantarte. Pero su misión no termina. Ahora él es el Oyakata de Isegahama y ha cambiado su nombre de Teruno Fuji a Isegahama. Y su responsabilidad es más grande, de asegurarse que el futuro del sumo esté en buenas manos. Y hasta ahora lo ha logrado, con estrellas como Yoshino Fuji, Takeru Fuji y Atami Fuji, entre muchos más que vienen en camino, dándonos a ver que el establo Isegahama en las manos de Teruno Fuji va a dar mucho que hablar. Por esto y muchas razones más, el perfil del día de hoy fue Teruno Fuji.
Bueno, ya que estamos en el tema, pensé que la Shikona del día debería de ser Teruno Fuji, pero pensando también que como se retiró y de una manera también retiró el nombre, para la Shikona de hoy creo que nos vamos con el nombre nuevo que heredó, que es Isegahama, porque para poder entender a la leyenda hay que entender un poco su caso. Isegahama significa la costa de Ise, evoca la provincia sagrada de Japón, un lugar de pura pureza y tradición. Pero no se dejen engañar por el nombre tranquilo. Hoy en día este lugar es un cuartel general de guerra. El rótulo Isegahama no es nuevo, tiene ecos de siglos. El linaje original nació en el 1859, antes incluso que el Japón moderno existiera. Por sus filas pasaron leyendas como el Yokozuna 38 Terukuni, pero esa vieja casa cerró sus puertas al principio del 2007. Sin embargo, como el ave Fénix, el nombre renació ese mismo año. Y aquí entra el arquitecto, Yokozuna número 63 Asahi Fuji. Él tomó su propio establo, fundado originalmente como Ajigawa en el 1979, y rescató el prestigioso nombre Isegahama para darle una nueva era de gloria. Curiosamente, y paréntesis, Ajigawa es un establo que acaba de resurgir recientemente y es el establo donde reside Aonishiki ahora mismo. Antes de la generación de monstruos que vemos hoy, este dojo fue forjado por titanes que ya son historia pura. Por ejemplo, Yokozuna Hamaru Fuji, el Rayo, un Yokozuna ligero pero letal que conquistó 9 copas del emperador con una velocidad que desafiaba la física. Fue el primer gran campeón criado por este nuevo régimen. Luego Aminishiki, el tío del sumo, un genio técnico que luchó hasta los 40 años, famoso por sus trucos y por ser el terror de los Yokozunas. Derrotó a grandes campeones más veces que nadie en la historia sin ser uno de ellos. Y obviamente Teruno Fuji, que ahora retirado como luchador se convierte en el nuevo maestro del establo Isegahama, ya que el maestro Asahi Fuji tiene que retirarse obligatoriamente porque llegó a la edad de retiro. Pero Isegahama no vive solo de recuerdos. Mientras otros establos luchan por tener un solo representante en la élite, Teruno Fuji hereda un ejército de 7 guerreros asalariados bajo un mismo techo. En la primera división tienen a Yoshino Fuji, Hakuno Fuji, Atami Fuji, Nishiki Fuji y a Midori Fuji. En la segunda división tienen a Takeru Fuji, que ahora mismo está en recuperación, pero fue el primer debutante en primera división en ganar un campeonato en más de 100 años. Y recientemente Toshino Fuji acaba de ser promovido a la segunda división. Esto es lo que define a Isegahama hoy. No solo es historia, es dominio presente. Con más de 34 luchadores activos, es uno de los establos más grandes de toda la asociación. Y al parecer faltan muchos años para que otro establo venga y le quite ese dominio. Preguntas y predicciones. Bueno, para la sección de preguntas y predicciones no hay tantas preguntas, pero muchas predicciones. Ya que terminamos el torneo de enero, creo que es el momento adecuado para hacer las predicciones demasiado prematuras para los rangos del torneo de marzo. Así que prepárense, porque honestamente están bien difíciles estas predicciones. Así que vamos a ver a cuánto le atino para el torneo. Como siempre, vamos a tener que hacer los movimientos matemáticos. O sea, sin tener ninguna clase de opinión, ninguna clase de nada, vamos a hacer solamente la matemática. Acuérdense que para los movimientos de rango es simplemente tomar el número de victorias, quitarle el número de derrotas y el resultado, ya sea positivo o negativo, es el resultado de tu movimiento en los rangos. Por ejemplo, si estás en el rango de Maegashira 1 y tienes un récord de 8 y 7, significa que tienes un movimiento de más 1 hacia arriba y se supone que tienes que subir al rango de Komusubi. Si estás en el mismo rango de Maegashira 1 y tienes el récord de 7 y 8, significa que tu resultado es negativo 1 y eso significa que deberías de moverte un rango hacia abajo porque el resultado es menos 1. Básicamente esa es la matemática, pero usualmente no es así porque tienes que tener en cuenta muchas cosas, qué espacios están abiertos, qué tan difícil fue tu jornada en el torneo, porque obviamente si estás en los rangos bajos tu jornada es más fácil que si estás en los rangos altos y así sucesivamente.
Bueno, ya tenemos los movimientos matemáticos hechos. Ahora vamos a hacer los movimientos los otros movimientos. Hoshoryu y Onosato se quedan exactamente donde están porque tuvieron el mismo récord, así que no, lo único que puede pasar aquí es cambio de lugar. Si Onosato hubiera tenido mejor récord que Hoshoryu, se cambiaría al Yokozuna 1 del este, pero mismo récord, se quedan exactamente donde están. Con los Osekis, Aonishiki tuvo mejor récord que Koto Sakura. Obviamente cambian de lugar. Koto Sakura pasa a ser el Oseki 1 del oeste, mientras que Aonishiki ahora es el Oseki 1 del este. Está esperando ganar el campeonato o tener algo similar que un campeonato en el torneo de marzo, y puede ser que suba a ser el Yokozuna. Bueno, en este caso sería el Yokozuna 2 del oeste, pero vamos a esperar a que eso pase. Kirishima, aquí está, se queda en el mismo lugar porque era el Sekiwake 1 del este. No se puede subir más de ahí. Para él poder subir, técnicamente lo que necesita es 11 victorias en el torneo de marzo. Para no dejar dudas, debería de ganar el campeonato, pero con Aonishiki como va, no creo que pase. Así que Kirishima, vamos a esperar que tenga un 11-4 de nuevo en el próximo torneo y veremos si le dan el aumento. El Papa Oso se queda en Sekiwake 1 del oeste porque tuvo un récord de victorias, así que no va a bajar, y entonces aquí empieza la diversión. Wakamoto Haru era el Komusubi 1 del oeste, así que por su récord de victorias debe de subir a ser el Komusubi 1 del este. Perfecto, ahí se queda muy bien. Pero en el Komusubi 1 del oeste tenemos una situación. Tenemos a 3 luchadores que técnicamente se merecen subir a Komusubi 1 del oeste. Yoshinofuji, porque estaba en el rango de Mageshira 1, o sea, estaba acá en este rango, técnicamente merece subir al Komusubi porque tuvo un récord de victorias, y no solo eso, le ganó a los 2 Yokozunas, le dieron un premio especial. Técnicamente hizo todo lo necesario para que le otorguen ese rango. Lo único que no queda muy bien es que solamente obtuvo un 8-7. O sea que terminó perdiendo contra otros luchadores que no eran los Yokozunas. Y ese es como el problema de Yoshinofuji, que con los élites usualmente les gana, pero con los demás como que es muy inconsistente. Entonces eso puede ser su problema ahí. Wakata Kakage técnicamente, como estaba en el rango de Mageshira 2, técnicamente con un récord de 9-6, es una diferencia de 3 rangos, debería también de subir al rango de Komusubi. Y eso es un problema, porque con 3 rangos técnicamente debería de subir, pero solamente hay una posición. Y Atami Fuji es el otro que hizo un buen caso a merecerse el rango de Komusubi. Lo que puede pasar aquí es lo siguiente. Es lo que puede pasar. Tal vez no. Tal vez lo que pueda pasar también es que le den el rango a Atami Fuji y a Yoshinofuji básicamente lo muevan para acá, y a Wakata Kakage lo pongan acá. Es otra opción. Con un récord de 9-6 desde el rango de Mageshira 2, no es suficiente para forzar que abran el espacio de Komusubi 2. 100% no es suficiente. Con este récord técnicamente sí es suficiente, pero si ponemos a Yoshinofuji donde va y le damos el rango a Atami Fuji abajo de él, técnicamente desbalancea los Sanyakus. Ya no están balanceados y ellos no quieren desbalancearlo. Entonces, pensando como ellos, o tratando de pensar como ellos, vamos a decir que Atami Fuji se queda ahí, Yoshinofuji se va para allá y Wakata Kakage se queda ahí. Sí, no es suficiente la promoción, solamente un rango, pero es lo que balancearía la cosa. Aunque no me sorprendería si básicamente hacen algo así, como que, bueno, Yoshinofuji se lo merece, Atami Fuji también, y Wakata Kakage técnicamente también. Eso mantendría todo balanceado, pero el problema es que Wakata Kakage no hizo lo suficiente para forzar. Por eso no creo que pase. Entonces, por ahora, pongan aquí como una nota de que sí mencioné que esto puede pasar, pero por ahora yo creo que Atami Fuji se lo lleva,
Yoshinofuji se queda en M1 y Waka Takakage se queda en M2. Perdón, Waka Takakage sube de M2 a M1. Shuranoumi con un récord de 9-6 se va para allá. Fujinokawa se queda en M2. O sea, el rápido y furioso, el demonio de Tasmania se la va a ver bien difícil en el próximo torneo. Ahí es que vamos a ver de verdad de qué está hecho, porque ahí en ese rango de M2 se va a tener que enfrentar contra todos los fuertes y la primera semana. Entonces va a estar interesante a ver cómo le va en el próximo torneo. Incluso se va a tener que enfrentar contra Yoshinofuji. Eso va a estar buenísimo. Hiradoumi se queda ahí donde está. De hecho, tiene que mínimo quedarse donde estaba, pero no puede subir de rango con un récord de derrotas. Onokatsu de M6 mínimo se puede quedar donde estaba. Y entonces aquí empieza la piedad. Ojo, era Komusubi. Vamos a ponerlo por acá. Porque era Komusubi, le fue mal, obviamente. Tuvo un récord súper malo, pero era Komusubi. Entonces hay que tenerle un poco de piedad. Ichi Yamamoto también hay que tenerle un poco de piedad. Vamos a ponerlo por acá. ¿Quién más? Takanosho también hay que tenerle un poco de piedad. Vamos a ponerlo por acá. En vez de bajarlo 5 rangos, como estaba en el Joy, en el rango del 1 al 4, hay que tenerle un poco de piedad. Lo ponemos por ahí. A ver quién más. M2 Ura también hay que tenerle un poco de piedad. Lo ponemos por acá. Y M5 Tamawashi hay que también... ¿qué tanta piedad podemos tener con él? Es la pregunta. Porque con ese récord que lo baja en un solo rango sería un crimen. Y él era M5, o sea que estaba fuera del Joy. Así que no creo que van a tener mucha piedad con él. Yo creo que mínimo a M7 lo bajan. Toki Hayate, puede ser que en este momento a Toki Hayate le den un subión. Pero antes de eso tenemos a Abi, que merece subir más. Vamos a ponerlo por ahí. Y no me sorprendería si ponen a Abi ahí y a Takanosho acá. Porque Takanosho le fue bastante mal. Toki Hayate lo podemos dejar ahí donde está. Oshoma, como les digo, tiene que por lo menos bajar. Y ahí ya bajó. Pero ¿qué hacemos aquí con Toki Hayate y Hakuno Fuji? Toki Hayate no puede subir 2. Vamos a ponerlo acá. Eso está bien ahí. Puede ser que le tengan un poco de piedad y lo suban acá y pongan a Hakuno Fuji ahí. Eso no estaría mal. Ahí Hakuno Fuji bajaría 6. No es demasiado. Y estaba en el Joy, así que no creo que pase. Vamos a ver. Entonces sí, Toki Hayate te quedas por ahí. Oshoma. Uf. Por eso les digo que se pone difícil la cosa. A ver. Kotosoho ya tiene sus 3. Hakuno Fuji, ese es un récord de 5, ya le di sus 5 y hay que tener un poco de piedad porque sí se peleó contra el Joy y sí le ganó un Yokozuna según me acuerdo, entonces hay que tener un poco de piedad. Lo que Hayate lo podemos poner en el 9, es que sería medio rango con un 8 y 7, se siente mal, pero creo que es la movida. Al menos que sí, que no le tengan tanta piedad a Hakuno Fuji y le den un aumento a Toki Hayate por terminar el torneo hoy con récord de victorias. Vamos con Asakori, se puede quedar ahí. Tonoyama puede subir un poco más, ya que no hay nadie ahí. O sea, el aumento son 3 rangos, pero ya estaría bien ahí. Chiyosoma, un poco de piedad con él también, porque no hay nadie más quien poner ahí. Nishiki Fuji también. Kimbo-san también. Bueno, 6 rangos o 7, no es mucha la diferencia. Y los demás están exactamente con lo que se merecen. Midori Fuji -3, Nitakegumi -1. Y aquí vienen los que suben. Y yo creo que Fuji Ryoga sube. Eso es algo diferente. Fuji Ryoga sube. Asahakiryu, obviamente ahí tiene su rango de subida. El M18 no existe en este torneo porque los Sanyakus están balanceados y son 42 luchadores en total. Entonces el M18 no existe. Llegamos al 17 en este caso. Mientras más Sanyakus hay, menos Mageshiras hay. Entonces, por ejemplo, si llegan a hacer eso de Yoshinofuji
y Wakata Kakage de Komusubi 2. Entonces ya ahí llegaríamos al M16. Pero como no es que es imposible, pero lo veo difícil, vamos a dejarlo así como está. Y Ryuden baja, obviamente ahí lo ven. Tomokaze también. Hatsuyama obviamente con ese récord de 2-13 que tuvo. Y estas fueron mis predicciones demasiado prematuras para los rangos del torneo de marzo. Según yo, los revisaré de nuevo, vamos a decir que 2 semanas antes del torneo. Y para ese podcast, si tengo alguna clase de revisión, lo visitamos de nuevo. Obviamente en el podcast siguiente, cuando ya salgan los rangos, vamos a comparar cómo me fue comparado con las predicciones. Y usualmente me va más o menos bien. 50% le atino y el resto, cuando fallo bien mal. Y cuando le atino muy bien. Pero ustedes también pueden ser parte de adivinar del jueguito. Si quieren ser parte y quieren adivinar ustedes también, voy a poner el link de la página ahí en la descripción. Pueden entrar. Ustedes pueden entrar. Es totalmente gratuito. Pueden hacer sus propias predicciones. Y cuando las tengan, tómenle un pantallazo y compártalas en el área de comunidad de aquí del canal de YouTube para que todos opinen, para que se arme la tertulia. Me encanta cuando los veo así súper interesados, cuando los veo como haciendo de más, como hago yo. Y obviamente si lo veo voy a dar mi opinión también. Pero también quiero escuchar sus opiniones. Dejen sus opiniones acerca de esto y del resto del podcast ahí en los comentarios, que obviamente el algoritmo le encanta ver esas cosas por alguna razón, no sé por qué. Pero a mí también me encanta leer los comentarios, así que si dejan comentarios, usualmente los leo. El canal todavía no es tan grande de que no puedo llegar a leer todos los comentarios. Cuando llegue ese momento, si llega a llegar ese momento, no sé cómo voy a hacer, pero mientras tanto me disfruto cada uno de los comentarios que ustedes dejan. Así que dejen sus comentarios. Bueno, y con esto llegamos al final del día de hoy. Quiero darles las gracias por escuchar, por hacerme parte de sus días. No sé qué estaban haciendo, si estaban en el gimnasio, si estaban en la casa limpiando, no sé qué otras cosas pueden estar haciendo mientras escuchan mi voz. O sea que, espero que no sean otras cosas que no se puedan mencionar. Pero lo que sea que hayan estado haciendo, me encanta que me hayan hecho parte de ese momento. Nos vemos en el próximo. Estoy tratando de hacer estos podcasts por lo menos una vez por semana, dependiendo de qué hay que reportar. Si no hay mucho que reportar, entonces no tiene mucha lógica hacer el podcast. Pero me quedé picado con la controversia de Aonishiki, de Onosato y incluso de Hoshoryu, con los monois y con los cuerpos muertos y esas cosas. Así que no sé si quieren que haga un podcast acerca de eso. Ya estaba armando uno para saltarlo mitad de torneo, pero no me dio tiempo con lo de los viajes y con el torneo y lo demás. No me dio tiempo a hacerlo, pero ya estaba picadísimo con ese tema. Ese era el tema caliente que iba a soltar. Así de una vez hay que hablar de esto, porque yo en ese momento lo vi como muy trágico. Pero si quieren que haga ese podcast, avísenme y lo hacemos, porque si todavía tenemos que hablar de eso, todavía tenemos que hablar de eso. Quiero darle muchas gracias a los nuevos miembros del canal, empezando desde abajo para arriba. Ellen Somanya 2011, Rock Rodríguez 604, Pirata Bueno que subió a Yokozuna, muchas gracias Pirata, Edwin AC8, Stay del Almengor y Lourdes González 3919. Muchísimas gracias por su membresía. O sea, todavía hasta el día de hoy no me creo que hay miembros en este canal, que estoy haciendo algo que merece una membresía, y por eso les doy muchas gracias. Siempre intentaré, como les digo, hacer cosas para que esa membresía tenga valor. Una cosa que empecé a hacer es empecé a capturar el torneo directo y a soltar la captura cruda a los miembros. O sea, obviamente sin comentarios, pero es la captura cruda del torneo, por lo menos de las últimas dos divisiones, de la división 2 y la división 1. Es algo que pienso seguir haciendo en el próximo torneo, ahora que lo puedo hacer. Me tomó un tiempo como aprender a hacerlo, pero ya lo sé hacer. Y para los siguientes torneos, cuenten que la captura cruda siempre va a estar ahí para los miembros. Obviamente, si suelto esa captura cruda para el resto del mundo, me tumban el canal en una semana. También, última cosa, tengan claro que en las próximas semanas voy a sacar el torneo
y ponerlo solamente para miembros por la misma razón, para que no me tomen el canal. Así que en las próximas semanas los días van a ir desapareciendo. Así que si quieren por alguna razón tener acceso al torneo en sí, al torneo que acaba de pasar, pues está abierto para los miembros 100%. Como les dije la última vez, durante el torneo va a estar disponible para todos. Después del torneo lo tengo que cerrar para que no me tomen el canal. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Y si no lo has hecho, súmate al sumo. Desde las estepas, donde el viento es ley, cruzando el océano para ser el rey. Desde el Dnieper el frío llegó, la tierra de arena el paso sintió, 14 batallas, ascenso veloz, el mundo escucha su mando y su voz. Hoy Ulus y Chervona Kalina, la tierra retumba, el gigante camina, Akujo en el alma, Asasorio en la mirada, la historia se escribe con la arena sagrada. Aonishki, azul como el cielo de su hogar, Aonishki, dorado como el trigo al brillar, ni el cuerpo muerto lo pudo frenar, el nuevo Yokozuna que viene a reinar. No es solo carne, es puro metal, un paso de hierro, un fin vertical. Akujo es sombra, el joven es luz, cargando en sus